Hola queridos papás, ¿cómo están ustedes? Estamos en nuestra última semana de este mes en la jornada de una familia que adora a Cristo. ¿Cuántas reflexiones ya hemos tenido a lo largo de este mes? ¿Cuántas reflexiones hemos tenido para comprender cómo podemos ser mejores adoradores de Cristo dentro de nuestras casas? Tengo una pregunta, ¿será que con nuestras prioridades nosotros también adoramos a Jesús? ¿Será que con las actividades, con las tareas que nosotros tenemos durante cada día para completar toda la semana, nosotros también a través de ellas podemos adorar a Cristo? ¿Y será que estas prioridades nos están haciendo adorar a Cristo o están ocupando un lugar que no pertenece a ellas? Hay un versículo en la Biblia que muchos de nosotros conocemos y que trae para nosotros una gran e importante lección para que reflexionemos. Quiero que vengas conmigo al Evangelio de Mateo en el capítulo 6. La palabra de Dios nos dice, palabras de Cristo Jesús, en el versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas los serán acrecentadas, añadidas. Palabra de Dios nos está orientando a que primeramente nuestra prioridad sea el reino de Dios. Tú conoces este versículo, tantas reflexiones ya fueron hechas con base en él y sermones también. Pero ¿qué quiere efectivamente decirnos este versículo? ¿Cómo ponemos verdaderamente en primer lugar el reino de Dios? ¿Cómo ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas? Algunas personas pueden decir, pero es que yo ya despierto en la mañana y busco a Dios en oración. Eso no es ponerlo como mi prioridad. Va a depender demasiado de cómo es esta búsqueda que nosotros hacemos. ¿Será que realmente ponemos un periodo, un tiempo de calidad separado para Dios? Porque conviene que nosotros concordemos que ponemos mucho empeño en nuestro trabajo. Ponemos mucho empeño en nuestro servicio, ponemos mucho empeño en nuestros estudios, en las cosas que queremos alcanzar, en los sueños que queremos lograr, ponemos empeño en eso. Ponemos empeño en la búsqueda por Dios. Realmente nosotros degustamos el pasar tiempo con Dios, porque no conviene que nuestra prioridad sea Dios cuando nosotros lo buscamos por 15 minutos diarios. Cuando nosotros nos contentamos solamente con un folleto de la escuela sabática como estudio. No es solo eso, es un enganche, es un impulso, pero no es el todo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos finalmente buscar en primer lugar el reino de Dios y finalmente probar su justicia y recibir todas las cosas que Él promete que nos serán añadidas? Hay un versículo también en la Biblia, allá en el libro de Éxodo capítulo 20, el capítulo de los 10 mandamientos, y aquí nos aclara algo, para que nosotros vayamos entonces comprendiendo cómo es este concepto de prioridad y finalmente adoración. Éxodo capítulo 20, versículo 3, dice la palabra de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás otros dioses que ocupen el lugar de Dios en tu vida. Aquí vamos comprendiendo entonces qué es lo que significa buscar primeramente el reino de Dios. Todas las cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas se transforman en dioses ajenos para nuestra maldición. Todas las cosas, no importa qué sea. ¿Sabías tú que en algunas familias, para algunas madres, por ejemplo, el dios ajeno es su propio hijo? Sí. Aquellas madres que su hijo es el Dios en la tierra, es el rey de su vida y vive para él. Toda su existencia, todos los movimientos de ella es en favor de su hijo, es en prol de su hijo. Y finalmente Dios queda a un lado. ¿Sabía que en algunas familias el Dios ajeno puede ser el mismo esposo o la misma esposa? Porque el esposo no quiere que yo busque a Dios, o porque el tiempo que tengo que estar con mi esposo es tanto que yo no puedo estar también con Dios, afecta. Por lo tanto, también dentro de las relaciones afectivas que nosotros tenemos, podemos hacer de ellas nuestros dioses. ¿Sabía que el trabajo puede ser nuestro Dios? ¿Sabía que el dinero puede ser nuestro Dios? Que los sueños, que los planes, que los gustos alimenticios también pueden ser nuestro Dios. Así es, cualquier cosa pequeña o grande que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas
se transforma en un Dios ajeno que lamentablemente trae consigo maldición para nuestra vida, complicaciones, malos momentos, dificultades. Es por eso que Dios aconsejó: no tengáis otros dioses delante de mí. No es simplemente porque Dios es un Dios egoísta y quiere todo para Él. Es porque Él es quien sabe lo mejor para nosotros. Es porque Él es quien tiene lo mejor para nosotros. Y finalmente, si nosotros nos disponemos a finalmente escucharlo y a seguir sus principios, vamos a probar de lo que Él tiene para darnos, y como familia disfrutaremos de bendiciones hermosas y ricas. Hay una petición en la Biblia, en el Salmo 90. Ven conmigo al Salmo 90. Y esta petición es interesante para que meditemos en ella. Salmo 90, vamos al versículo 12. Dice lo siguiente: enséñanos de tal manera a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días. En otras palabras, está aquí pidiendo Moisés: enséñanos a vivir, para que tengamos sabiduría en este proceso de vivir. Queridos, necesitamos sabiduría para finalmente vivir. Si nos falta sabiduría, no vamos a comprender qué es lo que puede estar ocupando el lugar de Dios. La sabiduría viene de lo alto. Y Dios nos invita a que si nosotros no la tenemos, finalmente nosotros podamos suplicar, rogar, y Él nos va a dar. Porque Él sabe que para nosotros es necesario tener sabiduría para que sepamos vivir nuestros días, para que no seamos presas fáciles de los afanes y de las ganancias de la vida. Porque cuando no tenemos sabiduría, cualquier otra cosa puede ocupar nuestras preocupaciones. Cuando nosotros no tenemos sabiduría, las ganancias que vamos acumulando en la vida van ocupando un lugar en nuestro corazón. Y la Biblia es clara cuando dice: ¿dónde está nuestro tesoro? Allí estará nuestro corazón. Porque inconscientemente nosotros nos ponemos a adorar aquello que consideramos un tesoro para nosotros. Nos ponemos a adorar aquello que Dios ofrece para que seamos bendecidos, pero que si toma el lugar de Dios, si amamos más a esto que a Dios, finalmente ocupa el lugar de Él y perdimos el efecto de bendición que eso podría traernos. El dinero, queridos, no es una maldición. Es necesario que tengamos cómo sobrevivir en esta tierra. Para Dios le importa que nosotros tengamos buenas cosas, tengamos una buena casa, tengamos un buen auto, podamos finalmente tener momentos de vacaciones bonitas con la familia. A Dios le gusta que disfrutemos. Dios no es un Dios mezquino, una persona que no quiere ver, que quiere ver a sus hijos en la pobreza, inundados en la miseria. No. Dios concede también dinero a sus hijos, pero el saber manejarlo y el saber considerar que ese dinero provino de Dios, y porque vino de Dios yo tengo que tener sabiduría para manejarlo, para administrarlo, eso muestra que el Dios que está en mi vida no es el dinero, sino el Dios que me lo ha dado, y finalmente a través de ello yo voy a estar adorando a mi Dios. Pero hoy las cosas pasan al revés. Dios sigue dando dinero y yo sigo amando más al dinero que a mi Dios. Dios me dio un hogar y yo amo más a mi casa que a mi propio Dios. Dios me da ganancias y yo amo mis ganancias y no a Dios. Ahí estamos revertiendo las cosas, porque la prioridad de nuestras vidas está siendo solamente los afanes y las ganancias, pero no el Dios que nos puede ayudar a suplir nuestras necesidades y salir de los problemas que nos causan afanes. ¿Cuáles son las prioridades de nuestras vidas? Si nosotros volvemos ahora otra vez a Mateo capítulo 6, ya nosotros leímos el versículo 33, pero quiero que me acompañes leyendo el versículo 31. Porque está diciendo aquí: no os angustiéis por tanto diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles se angustian por estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. ¿Saben los que viven angustiados, los que viven afanados, preocupados con las ganancias, con qué van a comer, con qué van a beber, con qué van a vestir? Los incrédulos, los que no tienen fe en Dios,
Los que no conocen a Cristo, por lo tanto no lo adoran, estos viven afanados con las cosas que ellos quieren ganar, con las cosas que quieren alcanzar. Estos se afanan por eso, incrédulos, que desconocen que tienen un Padre en el cielo que sabe lo que necesitan, que desconocen que tienen un Dios que está preocupado constantemente por su bienestar. A estos, los afanes y las ganancias son su Dios. A estos son su Dios. Pero a los que conocen a Cristo, a los que adoran a Cristo, las ganancias son un bonus. Las ganancias son una bendición que llega y que tengo que usar de ellas para bendecir a otros. Las ganancias son los que me hacen ponerme cada vez más de rodillas delante de mi Dios y diciendo, Señor, no lo merezco, pero te agradezco. Y por agradecerte te adoro. Querido y amado que me escucha, lo que ganamos, lo que disfrutamos y conseguimos con esfuerzos, lo logramos con Dios y el hecho de tenerlo tiene que llevarnos a adorarlo. No tiene que hacer con que la prioridad sea cada vez ganar más y más y más y más, olvidando aquel que me da fuerza, ánimo para seguir buscando aquello que quiero ganar, olvidando de devolverle a Él lo que le pertenece a Él. Y lo que le estoy hablando no es solamente una cuestión de fidelidad en diezmo y ofrenda, estoy hablando de que devolver al Señor tu propio corazón, tu propio yo, porque Él te ha hecho suficientemente fuerte para buscar lo que quieres buscar. Él te ha hecho suficientemente capaz para lograr. Y si lo pude hacer, finalmente tengo que agradecer a mi Dios, tengo que adorar a mi Dios. Pero si mi prioridad se ha transformado solamente en ganar, hay algo que está ocupando el lugar de Dios en mi vida. El Salmo 127 comienza diciendo que si el Señor no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. Vas a levantarte en la mañana temprano, vas a salir a trabajar y volver tarde a la casa, pero es como nada, es en vano tu esfuerzo, porque Dios no ha sido el Dios en tu corazón. Dios no ha sido el que está asentado en el trono de tu vida. Finalmente será en vano todo lo que haces. Si nosotros recordamos, por ejemplo, del joven rico, él tenía todo, no le faltaba nada y aún más creía que había obedecido a Dios toda su vida. Él vivía un cristianismo de letra a la profundidad de eso. Pero Jesús cuando le miró le dijo, solo una cosa te falta, ¿sabe qué? Dios. Amar a Dios más que las cosas que tienes. Amar a Dios más que las ganancias que tienes, más que las riquezas que tienes, hacer de Dios tu tesoro y poner en Dios tu corazón. Solo una cosa te falta, porque todo lo demás tú tienes. Te falta amar a Dios. Te falta tenerlo en primer lugar en tu vida. Y la Biblia nos cuenta que este joven salió triste de la presencia de Jesús. Su amor hacia las cosas de este mundo, su amor hacia la riqueza, al Dios que estaba sentado en el trono de su corazón, no le permitió ver que delante de él estaba su Salvador, ofreciendo más que ganancias que él tenía, ofreciendo más que el dinero que él obtenía, ofreciendo más que los tesoros que le había logrado. Le estaba ofreciendo él mismo. Jesús ofrecía él mismo a este joven. Pero él sale triste delante de su Creador, delante de su Salvador, de su Redentor, del único Rey del universo, porque amaba más a sus riquezas que a Dios. Queridos, hay muchos de nosotros que estamos amando más los trabajos que a Dios. Estamos amando más a los estudios que a Dios. Estamos amando más a los planes que a Dios. Y sabe que las personas que están constantemente apuradas por el trabajo, por los estudios, por los planes, se están enfermando de estrés, se están enfermando con ansiedad, están sufriendo de depresión. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios no es la prioridad, todo lo que viene del mundo no es suficiente. Cuando Dios no es la prioridad, entendemos que realmente no tenemos lo necesario, no tenemos lo suficiente, falta algo. La salud se afecta,
el bienestar se afecta, lo emocional se afecta y nosotros quedamos allí cada vez más oprimidos, cada vez más hundidos, sin saber para dónde vamos. Y Jesús nos mira y dice, solo falta una cosa. Solo falta amar más a tu Creador. Solo falta poner en prioridad no tu trabajo, no tus estudios, no tus planes, sino tu Dios. Cuando Dios no es la prioridad, toda la vida pierde el sentido. Todas las cosas son en vano. En la vida de una familia que es adoradora de Cristo, estas cosas son secundarias. El trabajo, los estudios, los planes son secundarias en una familia que adora a Cristo Jesús. Porque una familia que conoce a Cristo y se pone a adorar a este Cristo es una familia que busca siempre estar con Cristo. Eso es una actitud de adoración a Él. Eso es una actitud que está constantemente buscando a Dios para recibir la bendición de lo que Él es, no solamente de lo que Él da. Quien busca primeramente el reino de Dios está seguro que Jesús sabe el pan, el agua, la ropa que necesita tener. Está seguro que este Jesús conoce la cantidad de cabello que tenemos, por lo tanto Él sabe cuáles son los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Sabe el tipo de ropa que nos agrada. Sabe inclusive el tipo de esposo que podemos tener, porque hay personas solteras que ponen en la búsqueda por alguien, un compañero o una compañera, su propio Dios también. Porque no entienden que antes de casarse lo que más necesitan es la compañía de aquel que les hace sabio para la buena decisión. Por eso, papás, quizás hasta mismo los hijos que ustedes tengan, que estén ya en una fase de adolescencia o que ya son un poco más grandes, están viviendo en una prioridad que no conviene para ellos y ustedes necesitan ser los que viven la verdadera prioridad y finalmente los que orientan a sus hijos a saber cómo priorizar la vida, a tener sabiduría para contar sus días, como nos dice Moisés, y finalmente con eso saber vivirlo. Quiero que ustedes me acompañen al libro de Ageo, uno de los profetas menores. Ageo está un poquito después del libro de Amós. Ven conmigo al libro de Ageo, ven en Miqueas, luego de Sofonías nosotros encontramos a Ageo. Ageo capítulo 1, quiero que ustedes ven conmigo leyendo versículo 6, versículo 7 y versículo 9. Mira lo que dice la palabra de Dios. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestro camino. Viene el versículo 9 y dice, buscáis mucho, pero halláis poco. Lo que guardáis en casa, yo los disiparé con un soplo. ¿Y por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Miren lo que nos está hablando la palabra de Dios. Ustedes buscan mucho, encuentran poco. Ustedes buscan comer, recogen poco, comen, pero no se sacian, beben, pero no están satisfechos, se visten, pero no se calentan, trabajan, pero no reciben su salario como si estuvieran en un saco roto, porque no sirve para nada. ¿Sabe por qué? Porque mi casa está desierta, dijo Dios. Mi casa está desierta. No te veo en mi casa, no te veo en mi presencia. Ustedes están cada vez más preocupados en correr por lo suyo, por sus casas, por lo que quieren recibir. Pero mi casa, el lugar donde yo espero a ti, yo no te veo allí. Queridos, esta es la razón porque las familias están nadando, tratando de buscar las cosas en la vida y nunca están satisfechos con nada. Y es por eso que en el día de hoy nuestra reflexión tiene que ser ¿cuál es nuestra prioridad? No deje la casa de Dios desierta sin tu presencia. No deje la casa de Dios sin recibir la adoración que tú y tu familia pueden darle a Él. Permita que en la casa de Dios sea marcada con tu presencia allí y finalmente no vas a trabajar con un saco roto. No vas a recibir un salario sin tener que poner en un saco roto donde tú pones Él y allí se pierde. Lo que vas a tener es abundancia, la abundancia que Cristo te ofrece. Si nosotros ponemos nuestra prioridad en el reino de Dios,
estaremos satisfechos, agradecidos, maravillados y asombrados con todo lo que Dios nos puede dar. ¿Cuál es tu prioridad? Reflexiona en el día de hoy en estos versículos de Ageo. Aprende con el profeta Ageo lo que está diciendo Dios. No dejemos la casa de Dios desierta. Marquemos nuestra presencia como adoradores en la casa de Dios y Dios nos saciará de todo lo que necesitamos. Si Dios es tu prioridad, el reino de los cielos está asegurado para tu casa y para tu familia. Quiero orar por ti. Quiero poner tu familia en las manos de Dios una vez más para que tú, tu esposa, tu esposo y tus hijos puedan priorizar la voluntad de Dios en sus vidas, priorizar el amor a Dios en sus vidas y recibir de todas las cosas que Dios les añadirá. Hablemos con el Señor. Padre querido, aquí está esta familia, Señor, que te necesita. Aquí está esta familia que necesita ponerte en primer lugar. Te pongo en tus manos, Señor, a este padre y a esta madre. Ruego que tú seas a partir de hoy la prioridad de este hogar. Que tu casa no esté desierta porque esta familia entra allí para adorarte. Entra allí para agradecerte y te alaba y te glorifica por el Dios que eres en sus vidas. Bendícelo, Señor, y danos una semana a tu lado reflexionando en tu palabra y creciendo en familia en la gracia de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga y en esta semana vivas tú y tus hijos la prioridad de buscar el reino de Dios. Bendiciones.